Writing is one of the skills that is commonly part of second language or foreign language teaching and learning programs. Hedge, in 2010, lists some of the reasons why language teachers integrate writing into their classes. For pedagogical reasons, to help students learn the language system. For assessment purposes, as a way to establish the progress of mastery of the student's language. With a creative purpose to develop self-expression. As a part of group management, as an activity to reassure the students. For acquisition reasons, as a careful way of working with language that allows students to explore and reflect with greater awareness about language. As an educational objective, to contribute to intellectual development and to develop self-esteem and security. Nunand adds that in formal education programs, writing serves as a cognitive purpose as it enables the development of critical thinking and reasoning skills. It is important to know that writing, like reading, needs to be learned because, unlike other skills, it does not develop naturally, since the ability to produce a task implies knowledge, strategies, and sustained practice. As a personal opinion, I think that writing is important in class because, if you can see here, writing helps you to remember what you are learning. So it is important for teachers in foreign language to teach how to write properly in the language they are teaching. Hola, soy Carlos David Bracamonte y voy a explicarles en qué consiste el enfoque de ver al texto como un producto. Lo principal aquí es que este enfoque asume que se puede analizar a un texto fuera de su contexto, o sea que no toma en cuenta ni el proceso de escritura, ni los conocimientos del autor, ni los conocimientos del público al que va dirigido. De hecho, ignora la existencia de un público. Este enfoque mira la escritura como una extensión de la gramática y a menudo fue utilizado por los que enseñaban segunda lengua cuando este enfoque estaba en su auge para que los alumnos tuvieran una mejor comprensión de la gramática en el segundo lenguaje. Les ponían actividades en las que tenían que corregir errores en los textos de redacción y de gramática. Existían pruebas como el Test of Standard Written English o el Test of English as a Foreign Language, en los que se les daba a los alumnos un tópico determinado y un tiempo determinado para crear un texto, pero tenía un problema, y es que no medía la capacidad del estudiante para crear un texto para un público específico. Eso disminuía la inteligibilidad porque no tomaba en cuenta los conocimientos o características que podía poseer el público objetivo. Es un enfoque que no toma en cuenta la interpretación del lector y por lo tanto no puede haber retroalimentación. Entonces este enfoque se vio forzado a evolucionar y ahora considera también el papel del escritor, del proceso y del público. De lo contrario, este sería un texto de expertos para expertos y en ningún momento podría haber aprendices. Como ahora el texto es considerado como un proceso creativo o de autoexpresión, se necesita del contexto para poder analizar a profundidad un texto, salvo en los casos específicos de los textos científicos, en los que, como los hechos científicos son los mismos en todo el mundo, no es necesario conocer el contexto de la persona que escribió lo que estamos leyendo. La gravedad funciona igual en todo el mundo y la biología también. Por lo tanto, el enfoque del texto como un producto puede seguirse aplicando a los textos científicos, pero para casi todo lo demás, no. Y por eso se vio forzado a evolucionar. Más adelante se verá los otros enfoques
que fueron un añadido a este que fue uno de los primeros enfoques a la hora de estudiar la escritura como un proceso de enseñanza para una segunda lengua. So, according to Professor Jack on the process as an approach for teaching writing, he stated that in the 1990s, process writing introduced a new dimension into the teaching of writing with an emphasis on the writer and the strategies used to produce a piece of writing. In a process approach, writing is viewed as a complex, recursive, and creative process. Learning to write requires the development of an efficient and effective composing process. He also drew from the work of first language composition theories and practices that second language students were being taught the processes such as planning, drafting, revising, editing, and how to give peer feedback. Now moving on to what Nora said about la estructura como proceso. She said that it based itself on cognitive theories y considera que la estructura no es un proceso rectilíneo, sino exploratorio y generativo. Esto quiere decir que permite a los escritores descubrir y reformular sus ideas al intentar plasmarlos en un texto. Beritzer and Scardamalia also proposed a model in which consists of 3 stages. The first stage is planification. In this stage, se tiene en mente 3 principal objectives, which is generating ideas, defining the topic, and structuring the text. Another strategy would be elaborating diagrams that show the principal idea or the associated concepts, as well as defining the structure or scheme of the text. The selection of strategies will depend on the type of text. If it's more brief, an individual activity like a diagram or group discussion is enough, ya que el objetivo es que los alumnos generen ideas. On the contrary, if the text is more extensive, a different type of strategy is required, like la búsqueda en diversas fuentes y un conocimiento más especializado sobre el tema y lenguaje. The second stage is redacción y revisión. Al primer intento de una redacción se le denomina borrador. The number of these will depend on the quantity of revisions and additions made to better the text. Revision consists in making changes to the text con base a una reflexión de la información, ideas, vocabularios, entre otros aspectos. En la revisión se tiene que considerar if the writing cumple con el objetivo planeado, si las ideas se presentan de una manera lógica y si el texto has unity and cohesion. Another important point is the reading and retroalimentación, ya que ayudará a reflexionar en maneras de mejorar su proceso y producto. The third and final stage is the final version of the text. Once the eraser is revised and edited varias veces, it's important to consider que cumpla con el objetivo y las expectativas del público lector. Genre Analysis, Theories and Activities. La escritura es considerada una actividad creativa de descubrimiento, donde el proceso es tan importante como el producto y el escritor. Un tipo de escritura que se desarrolló para la enseñanza-aprendizaje de lenguas es la visión expresionista, ya sea de ideas, opiniones o pensamientos. Este tipo de escritura se contrapone a la idea de que la escritura debe caracterizarse por el uso correcto de la gramática. La escritura de tipo creativa tiene la finalidad de motivar a los alumnos a producir textos basados en su imaginación. Menciona que los alumnos desarrollan un sentido de logro y orgullo más grande que con otro tipo de escrituras. Asimismo, explica Hammer, cuando los alumnos escriben un poema o una narrativa, están plasmando sus experiencias personales, lo que puede representar una motivación para muchos lectores. Estas actividades tienen mayor impacto y éxito si la escritura tiene un público interesado en leer y compartir. En palabras de Hammer, los journals o diarios son un tipo de actividad que comúnmente se pide a los alumnos que realicen para desarrollar la escritura de manera libre y creativa. Las temáticas sobre las cuales los alumnos escriben en los diarios pueden ser eventos en sus vidas, sus progresos o cualquier tema de interés. Como beneficio de utilizar diarios en la enseñanza del aprendizaje de lengua extranjera o segunda lengua es el uso como instrumento de reflexión al pensar sobre su aprendizaje y plasmar sus ideas en el diario, conduciendo a los alumnos a un nivel de introspección. Además, la posibilidad de expresarse con mayor confianza y de manera divertida a través de la escritura, a diferencia de hacerlo de forma verbal y en público. Finalmente,
permite a los alumnos entablar un diálogo directo con el profesor. Hammer menciona que la desventaja de este tipo de escritura creativa es que los alumnos pueden sentir que no tienen la suficiente imaginación para escribir poemas o cuentos. El creer esto puede ocasionar desmotivación o hacerlos sentir frustrados. Sin embargo, la clave está en cómo el profesor permite la motivación y ayuda a desarrollar el hábito de escritura a través de actividades sencillas y creativas que permitan ver que la escritura es posible y divertida. De igual manera, Hyland menciona que la perspectiva expresionista ha recibido críticas desde la visión pedagógica, pues no ofrece lineamientos para evaluar lo que se considera un buen texto creativo. Por otra parte, los textos creativos no reflejan prácticas de lenguaje en contexto real, por lo que no contribuyen al logro de objetivos relacionados con su uso auténtico del lenguaje. Conclusión sobre la enseñanza-aprendizaje de la escritura como lengua extranjera o segunda lengua. En conclusión, en este video podemos apreciar los principales enfoques utilizados en la enseñanza-aprendizaje del lenguaje como lengua extranjera. Es importante conocer que cada enfoque contribuye en el desarrollo de esta habilidad, pero es necesario reconocer cuál es el más adecuado para las necesidades de cada alumno, al igual que el contexto en el que se encuentra. No debemos de olvidar que el desarrollo de la habilidad de escritura es un proceso complejo y tardado, el cual requiere de mucha práctica. Otro punto importante es que diversos investigadores en el área de enseñanza de la escritura señalan que no existe un único o mejor enfoque para la enseñanza de la escritura. Por lo tanto, se debe de hacer uso de varios enfoques. En este caso, el profesor es el encargado de analizar qué camino es el más apropiado para que los estudiantes cumplan el objetivo al que quieren llegar. El profesor, según sus estudios, tomará de cada enfoque las estrategias que le parezcan más apropiadas para los alumnos. Debemos de recordar que una buena estrategia y planificación por parte del maestro, sumado al contexto y entorno inmediato que lo rodea, debe ser el punto de partida de cualquier actividad específica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.